tardes a todos, Dios les bendiga. Estoy muy contento también de tener el privilegio de participar en esta conferencia. Doy gracias a los pastores de la IBI por tener la condescendencia de permitirme ser uno de los que comparta la palabra de Dios en uno de los talleres. Tengo una carga, un peso en mi corazón de compartir con ustedes este tema. Y yo quisiera, antes de que nosotros nos embarquemos en él, que podamos clamar a Dios por su gracia. Pero antes quisiera leerle el versículo principal del cual estaré basando este taller, que se llama Mi identidad en el Evangelio, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y es el texto de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que es precisamente el versículo lema de esta conferencia de la vergüenza a la gloria. Y dice así el texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Padre, gracias por habernos concedido el poder en estos 2 días meditar y contemplar las maravillas del Evangelio. Señor, tú has hecho una gran obra en favor de pecadores como nosotros, que solo merecíamos que tu ira cayera sobre nosotros y nos aplastara por completo hacia el infierno eterno. Te alabamos y te glorificamos por Jesucristo, el centro de todo. Gracias por haberlo introducido justamente cuando más lo necesitábamos. Y yo te pido, Señor, que tú glorifiques a tu Hijo, que tú exaltes a tu Hijo, que tú lo hagas brillar y lo reveles y lo des a conocer de tal manera que todos los que estamos aquí lo deseemos y lo abracemos con todo nuestro corazón. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un papá estaba mirando el televisor en su sofá cuando su hijo pequeño vino corriendo hacia él preguntándole: papi, ¿puedes jugar conmigo? El papá, que le encantaba jugar con su hijo y deseaba dedicarle un buen tiempo para jugar con él, en ese preciso momento no estaba listo todavía para jugar. Ya casi, mi hijo, ya casi, respondió el papá, cuando el programa que estoy viendo acabe. 5 minutos más tarde el niño vuelve y le pregunta: papi, ¿podemos jugar ahora? A lo que vuelve y responde su padre: ya casi, mi hijo, ya casi, cuando acabe el programa. 2 minutos más tarde vuelve el niño de nuevo y pregunta: papi, es hora de jugar, ¿verdad? El papá se da cuenta que su hijo no lo va a dejar en paz, así que decide asignarle una tarea que le tomará un buen tiempo para terminarla. El padre rápidamente observa en la mesa una revista que tenía la foto del mundo, o sea, del planeta Tierra, en una portada, y él decide arrancar la portada y romperla en muchos pedacitos pequeños. Y luego llama a su hijo y le dice: mi hijo, ven acá, que te tengo un juego interesantísimo. Toma todos los pedazos de esa foto del mundo como un rompecabezas y une los pedacitos de la foto hasta formarlo de nuevo. Y luego jugaremos juntos. El niño ansiosamente toma todos los pedacitos de nuevo, ese rompecabezas casero hecho por papi, se pone a trabajar. El papá se sienta de nuevo en su sofá, aliviado, porque ahora podrá con libertad ver la última media hora de su serie de televisión. Pero lamentablemente, para sorpresa suya, su hijo vuelve donde él en tan solo 5 minutos diciendo: terminé, papi, ¿podemos jugar ahora? El padre, completamente asombrado y anonadado, se voltea para ver si su hijo verdaderamente había formado la foto del mundo con todos esos intencionales pedacitos que él le había cortado. Y al observar se da cuenta que cada pieza estaba pegada en la correcta posición, hasta con cinta pegante. El papá, sorprendido, le pregunta: ¿cómo fue que pudiste hacer esto tan rápido?
Eso a mí me hubiera tomado unos buenos 20 minutos si yo soy un adulto. A lo que responde el niño: oh papi, pero eso fue facilísimo. Detrás de la foto del mundo había la foto de una persona. Así que armé los pedacitos pegando la foto de la persona, y así fue que logré formar la foto del mundo perfectamente. Encontrar nuestra identidad y propósito en esta vida pudiera compararse a la tarea de armar una foto del planeta Tierra que contiene 1000 pedacitos. Probablemente no sabríamos ni por dónde comenzar. Y es cierto, esta tarea es dura y difícil, no solo por lo complejo del sentido de la vida y del significado del mundo que nos rodea, sino por la cantidad de piezas que sencillamente nuestra mente lógicamente no concibe, ni siquiera sabe cómo encajan las unas con las otras. Pero permítanme sugerirles y plantearles una verdad. Aunque armar el rompecabezas de quién soy y para qué estoy aquí sea una tarea realmente difícil y compleja, la solución a nuestro dilema y conflicto no está lejos de cada uno de nosotros. Así como el niño logró formar perfectamente la foto del mundo, porque detrás de la compleja foto se encontraba la foto de una persona, de igual manera yo quiero que tú sepas que detrás de este mundo que te rodea y de sus innumerables e incomprensibles piezas se encuentra una persona que hace que todas esas piezas encajen perfectamente, proveyendo el sentido, la coherencia, la estabilidad, el origen, la identidad, el propósito y el destino que tu mente y tu corazón desesperadamente buscan y necesitan. Y yo quiero anunciarte y declararte que esa persona que le da sentido y que le da la identidad correcta a esta realidad que tú y yo vivimos, se llama Jesucristo. Yo quiero proclamar en este día que el evangelio de Jesucristo es lo que hace que todas las piezas del enigma de esta vida encajen perfectamente, definiendo con precisión tu identidad y propósito en este mundo. Pero hay muchísimas voces gritándote lo contrario. Muchísimas filosofías, muchísimas cosmovisiones, muchísimas ramas de pensamiento, muchísimas religiones que constantemente están bombardeando sus huecas y falsas ideas, mintiéndole al corazón del hombre acerca de su origen, de su identidad y de su propósito en este mundo. Pero hay algo que tú debes entender: tu identidad, quién eres y tu propósito, para qué estás aquí, está íntimamente determinado por tu cosmovisión, por los lentes a través de los cuales tú ves e interpretas el mundo que te rodea. Y si es así de importante tu cosmovisión, entonces tenemos que definir qué es cosmovisión. Una cosmovisión es la percepción, orientación y convicción de tu alma que expresa el relato de cómo tú crees y aceptas cuál es tu origen, de dónde vienes, tu identidad, quién eres, tu propósito, para qué estás aquí y tu destino, qué te pasará cuando mueras. Y las respuestas a ese gran relato dirigen y afectan el curso presente de tu vida y más aún definen el futuro destino de tu alma. Por eso es que hablar de identidad y de propósito en el marco de una cosmovisión es sumamente importante. Es una imperante necesidad para los jóvenes hablar de cosmovisión, de origen, de identidad y de propósito, porque esto determinará la trayectoria de tu vida y el destino de tu alma. Hoy tenemos que hablar de identidad y de propósito, porque como dijo Paul Johnson en su libro Tiempos Modernos, la actitud o mentalidad clave de este siglo es la inseguridad. No sabemos de dónde venimos,
No sabemos quiénes somos, no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos a dónde vamos. Y añadió Paul Johnson, el hombre vive en un mundo sin guía y a la deriva, en un universo relativista. El hombre, como afirma Romanos 1, envanecido en sus razonamientos, se embarcó en un viaje filosófico con rumbo hacia las tierras del progreso y la felicidad, solo para terminar en la jungla de la inseguridad, perdiendo allí su identidad y propósito y produciendo en su corazón decepción, vacío, tristeza, vergüenza, insatisfacción, depresión y suicidio. Y aunque pudiéramos pasar horas hablando sobre cómo el hombre llegó a esta incrédula seguridad, a esta incrédula inseguridad, pudiéramos resumir este trasfondo recordando cómo el hombre moderno comenzó este descenso hacia la inseguridad, abrazando primeramente la filosofía del deísmo, lo cual reconocía que el orden del universo demandaba un diseñador inteligente, pero que ese diseñador había dejado el universo funcionando por sí solo como un gran reloj, apartándose totalmente del escenario y de los asuntos del hombre, del deísmo. El hombre descendió en su inseguridad hacia el naturalismo, que no es otra cosa que el racionalismo humanista, considerando a Dios como irrelevante e inexistente, estableciendo al hombre como su propio juez y salvador, y que en la ciencia natural el hombre encontraba todo el conocimiento, la libertad y la moral que le garantizaban todo el progreso y todo el potencial al ser humano, pero no lo encontró. Del naturalismo, el hombre descendió más profundamente en su inseguridad hasta lo que conocemos como el nihilismo, una antifilosofía que decidió quitar completamente a Dios del medio, declarando que Dios había muerto. Y de esa manera dejando al hombre aparentemente libre de los límites y las restricciones de lo sobrenatural y tradicional para hacer consigo mismo lo que él quisiera, afirmando que ya no hay bondad, ni maldad, ni belleza, ni conocimiento, que solo somos productos de la evolución, cuerpos y mentes materialistas viviendo el presente sin propósito alguno. Del nihilismo, el hombre dio un paso más hacia el existencialismo, filosofía que afirmaba que a pesar de que estamos solos en el vasto universo, sin importarle absolutamente a nadie, y a pesar de que no sabemos por qué existimos y cuál es nuestro destino, tenemos que tomar una decisión de actuar y de hacer algo de nosotros mismos, creando nuestro propio significado en un mundo sin significado, creando nuestras propias reglas con la mentalidad de vivir el momento y el ahora. Del existencialismo, el hombre pasó al panteísmo y la nueva era, donde ya no había distinción entre los seres humanos y los animales o aún el resto de la creación, afirmando que todo es uno y todo es Dios, que toda vida tiene chispa de divinidad, adorando todo en la naturaleza como si fueran dioses, concluyendo que si todo es uno y todo es Dios, entonces cada uno de nosotros es Dios. Y por lo tanto mi propósito en esta vida es descubrir mi propia divinidad, transitando en ciclos indefinidos de nacimiento, muerte y reencarnación. Y finalmente, del panteísmo y la nueva era, el hombre terminó en el posmodernismo, que es la filosofía y el pensamiento que prácticamente prevalece en nuestra cultura y sociedad, en la educación, en los medios, en la literatura, en el entretenimiento. Y esta afirma que no hay verdad objetiva, que lo que puede ser verdad para ti, para mí no es verdad, eliminando de esa manera todos los absolutos.
haciendo que todo sea relativo a tus propias creencias y a tus deseos. Al final, tú defines la verdad por ti mismo. Tú defines lo que es bueno y lo que es malo para ti. Claro, tienes que aceptar todas las creencias de los demás porque todas son igualmente válidas. Ya nada es falso, todo es verdadero porque depende de lo que tú decidas creer. Y sin ningún conocimiento por qué estamos aquí o a dónde vamos, las personas tienen que simplemente escoger por ellos y para ellos mismos lo que será verdad para sus vidas. La ausencia de identidad y de propósito en la juventud actual es el resultado del soberbio y rebelde descenso del hombre en su propia filosofía, que poco a poco fue eliminando a Dios, eliminando la verdad absoluta, eliminando la moralidad, eliminando el bien y el mal, eliminando el pecado, eliminando la salvación, eliminando el juicio. Y lamentablemente, como dijo Paul Johnson, el joven actual vive en un mundo sin guía y sin deriva, en un universo relativista. Pero ¿reconocen ustedes cuál es el problema de los jóvenes cristianos hoy día? Como dijo Tim Keller, los jóvenes en nuestras iglesias están profesando las doctrinas del cristianismo, creyendo de boca la Biblia y hasta articulan con precisión las verdades de una cosmovisión bíblica sana, pero luego están operando y guiando sus vidas de acuerdo a la identidad y el propósito de la cultura moderna. Y esa es una de las razones del por qué no ocurren cambios espirituales en sus vidas. Es porque están conformados a la identidad y al propósito de este mundo en vez de la identidad cristiana y bíblica. Y continuó diciendo, en las culturas antiguas, la identidad y el propósito estaban basados en el sacrificio de uno mismo por el bien de los demás. Pero nuestra cultura te dice, no. Tú nunca debes hacer eso. Tú debes ser tú mismo. Tienes que buscar en tu propio corazón y encontrar tu propia identidad y propósito en tus propios deseos y sueños. Y luego debes perseguir esos sueños sin importar lo que otros digan. Me afirmo a mí mismo. No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú digas. Yo determino quién soy y yo determino lo que yo haré con mi vida. Esa es la continua narrativa del personaje héroe que prácticamente se presenta en nuestra cultura popular. Mira las series de televisión, mira las películas, mira hasta las películas de Walt Disney. Aún desde los años 80, una creciente ola con esta mentalidad. Y uno de los ejemplos más perfectos de esto es la película Frozen. En esa canción lema de la película llamada Let It Go, que Elsa canta diciendo, libre soy, no voy a ocultarlo más, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No importa ya, libre soy, da la vuelta y cierra la puerta, no importa lo que ellos digan. Y más, añade aún, es tiempo de probar lo que puedo hacer. Voy a probar los límites y los atravesaré. No hay bien, no hay mal, no hay reglas para mí. Libre soy. El concepto moderno de identidad manifestado en esta canción está basado en la expresión individualista. Tú buscas en tu corazón y encuentras lo que tú quieres hacer y debes expresarlo, porque si no lo haces, no podrás descubrir quién eres. Este es el mundo en que tú vives. Y probablemente así es como tú piensas. Un mundo relativista que ha destruido la verdad y te presiona para que tú definas tu propia cosmovisión.
Y si te detienes y observas cuidadosamente, el joven de hoy es el producto de miles de voces, de múltiples cosmovisiones, teorías, filosofías y religiones basadas en las opiniones de los hombres que ahora moldean y controlan su mente y sutilmente lo están llevando a desperdiciar su vida en el camino ancho y espacioso que guía hacia la condenación. El enemigo de nuestras almas está usando la cultura con todas sus filosofías para borrar la cosmovisión del disco duro de tu corazón que Dios ya instaló de forma predeterminada cuando te creó. ¿Y quién compró un celular que no tenía un sistema operativo que le daba por defecto identidad y propósito? Nadie. Porque cada celular viene de fábrica con identidad y propósito, ya que el que lo diseñó desde el principio le atribuyó identidad y lo creó con un propósito para que funcione y cumpla el destino de su creador. Y así Dios hizo con cada uno de nosotros. Desde el principio nos formó y nos creó con una identidad y un propósito predeterminado por Él. Por tanto, nosotros no tenemos que definir e inventar nuestra propia identidad y propósito. Por eso, ante la realidad de la filosofía actual que predomina en esta cultura, yo quiero volver a proclamar que el Evangelio de Jesucristo es la cosmovisión que hace que todas las piezas del rompecabezas de tu vida encajen perfectamente, definiendo con precisión tu identidad y propósito en este mundo. Por lo tanto, ya que existen 1000 voces constantemente mintiéndote acerca de quién eres y por qué estás aquí, tú tienes que escoger. Tú tienes que escoger a quién vas a creer. Tú tienes que escoger, creer y abrazar que tu verdadera identidad y propósito son definidos por Cristo en el Evangelio. Tú tienes que decidir lo que vas a creer y solo hay 2 posibles caminos: el camino ancho de las filosofías de los hombres que llevan a la perdición del alma, o el camino estrecho de Jesucristo que lleva a la vida. Pablo escribió la carta de 2 de Corintios para evidenciar que, a diferencia de los falsos apóstoles que lo estaban acusando a él falsamente de no ser un genuino apóstol de Jesucristo, la identidad y el propósito del ministerio de Pablo estaban claramente definidos por Cristo en el Evangelio, y por consiguiente su defensa ante esos falsos maestros fue apelar al testimonio de su vida, revelando que su identidad y propósito procedían de la misma cosmovisión del Evangelio. Pero Pablo no escribió esto solo con respecto a él. Estas cosas se escribieron para nosotros. Pablo desarrolla una teología de la identidad y el propósito que cada persona debe encontrar en la gran cosmovisión del Evangelio. Este texto de 2 de Corintios 5, 17 al 21 nos presenta varias verdades reveladas por Cristo que definen tu verdadera identidad y propósito. Y estas verdades resumen las premisas fundamentales de la cosmovisión del Evangelio, que son los lentes que tú debes ponerte para ver e interpretar tu vida dentro de la realidad de este mundo que te rodea. Por lo tanto, la primera verdad que tú debes creer y abrazar es que tú eres una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. El versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si Pablo habla de que en Cristo y por el Evangelio ocurre una nueva creación, eso significa por implicación que anterior a esa experiencia evangélica tú fuiste creado originalmente por Dios. Según este versículo,
Tú eres el resultado de un acto creativo, intencional de Dios. Esta es tu identidad. Eso es quien tú eres. Desde el principio, en Génesis 1:26 al 27, cuando Dios creó todas las cosas, Él dejó para último su obra principal, su obra maestra, su obra por excelencia, que fue formada y hecha como el evento principal de la creación del hombre y la mujer. Cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tú no eres únicamente una creación de Dios. Tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. John Piper explicó la verdad de nuestra creación a imagen y semejanza de Dios de esta manera: mi identidad fundamental es que soy diseñado por Dios para exhibir y hacer visualizar la identidad de Dios. Mi naturaleza fundamental es que yo he sido creado por Dios para desplegar y lucir la naturaleza de Dios. Ese es quien yo soy. Ese eres tú. Y añadió: yo creo que lo básico y más relevante de las imágenes o estatuas es que están diseñadas para reflejar o representar. De modo que si tú colocas una imagen o estatua de Napoleón en París, lo que tú quieres lograr es llamar la atención a la figura de Napoleón, ¿verdad? Ese es el propósito de las imágenes o estatuas. Por lo tanto, la pregunta debe ser: ¿por qué Dios entonces creó y colocó 7,000 millones de imágenes de Él mismo en el planeta? ¿Para qué Él haría eso? La respuesta simple sería para captar y llamar la atención hacia Él mismo. Tú no levantas una imagen de alguien con la intención de que nadie lo note o que nadie haga una conexión entre la imagen y la realidad. Tú has sido creado a la imagen de Dios para reflejar a tu Creador, para exhibir a Dios, para mostrar a Dios. Eso es lo que tú eres. Esa es tu identidad. Ese es tu propósito. Ser creados a la imagen y semejanza de Dios tiene varias implicaciones prácticas. Número 1. Ser creado a la imagen de Dios significa que Dios te creó como un ser religioso, inclinado a la adoración. Si no adoras a Dios, adorarás a otra persona o otra cosa, porque Dios te creó para ser un adorador. Por eso es que tú te obsesionas fácilmente con cualquier cosa o persona. Y no debería sorprenderte, porque lo que se está manifestando en ti es que eres un ser religioso de fábrica y que probablemente estás idolatrando algo o a alguien que nunca fue la intención de Dios que adoraras. Ya que ese fuerte e insaciable deseo de adorar es parte del propósito por el cual Dios te creó, para que seas saciado y satisfecho en Él. Pero número 2, ser creado a imagen de Dios implica que Dios te creó separado pero dependiente de Él. Tú eres la imagen que lo reflejas a Él. Y eso quiere decir que aunque llevas su imagen, no fuiste hecho autónomo o independiente de tu Creador. Y que por igual tú no eres un Dios. Y no importa cuántos años vivas, nunca serás Dios. Que existe un solo Dios y su nombre es Jesucristo. Y aunque somos criaturas con grandes capacidades y con una gran variedad de habilidades, al final ninguno de nosotros es el centro del universo. Dependemos de Dios para toda nuestra existencia. Aún nuestra misma identidad proviene de nuestra relación con el Creador. Por lo tanto, necesitamos tomar nuestra identidad de Dios, no de otras personas.
No debemos dejar que otros nos definan por una característica personal, sea una habilidad o incapacidad, sea una situación personal de gran éxito, de fracaso. Debemos dejar que sea Dios quien nos defina, no las personas, por nuestras habilidades o incapacidades o por nuestros éxitos o fracasos. Pero número 3, ser creado a la imagen de Dios incluye la idea de que Dios te creó como un ser único. Cada persona es diferente a los demás. Dios ha capacitado a cada persona con características, talentos y habilidades únicas. Por lo tanto, si Dios en su sabiduría nos creó como seres únicos, nadie debería tratar a otra persona como inferior o viceversa, considerándote a ti mismo como superior. Y si creemos y abrazamos esto, no necesitamos ni siquiera hablar de autoestima o dejarnos afectar con dudas acerca del valor que poseemos, o deprimirnos con sentimientos de inferioridad, o llenarnos de ansiedad por la aprobación de los demás. Oh joven, quien quiera que seas, Dios te hizo único para su gloria. Y eso es algo glorioso. Y si lo crees y lo abrazas, es liberador. Agradécele a Dios que te ha hecho un ser único. Pídele que te muestre cómo puedes expresar tu singularidad en maneras que le traigan gloria a Él. Y aunque existen también otras implicaciones de la imagen de Dios en nosotros en estos tiempos, es pertinente que consideremos que al haber sido creados varones y hembras a imagen de Dios, esto conlleva que nuestro sexo, masculino o femenino, no lo definimos ni lo creamos nosotros. Y aunque la sociedad en su rebelión y concupiscencia quiera violentar el diseño de Dios y abandonar el concepto bíblico de la sexualidad dentro del matrimonio heterosexual como la forma natural y normal diseñada por Dios para encontrar el santo placer sexual y el sabio plan de la preservación y la multiplicación de la raza humana, por diseño estamos llamados a abrazar y vivir de acuerdo al género, al rol y a la sexualidad que Dios nos atribuyó cuando nos formó, sin elevar un género y rol por encima del otro, sino reconociendo que cada uno, varón como líder, hembra como ayuda idónea, de forma singular refleja y representa un aspecto particular de la gloria de Dios que estamos llamados a reflejar y a exhibir. Ya vimos que si quieres que Cristo defina tu verdadera identidad y propósito por su palabra, debes creer que eres una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Pero segundo, debes creer y abrazar que tú eres una persona separada de Dios y condenada a morir por tu pecado. Cuando Pablo menciona en este versículo de 2 de Corintios 5:17 las cosas viejas, se refiere al viejo orden, es decir, a la condición en la cual el hombre cayó después de haber sido creado perfecto y santo. Y esto lo podemos notar en los siguientes versículos de 2 de Corintios 5 del 18 al 21, cuando describe a Dios haciendo algo para rescatar al hombre de su condición caída. Y esta es la lógica. Sigan conmigo. Si Dios está buscando reconciliarse con el hombre, es porque el hombre, por su pecado, se separó de Dios, provocando una enemistad con Él. Y si Dios ha llevado a cabo un plan para no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados, eso quiere decir que el hombre claramente es responsable y culpable de sus rebeliones y por lo tanto tiene que pagar la penalidad de sus pecados. Por lo tanto, para entender tu identidad en este mundo, para entender tu identidad en este mundo, es vital y crucial que reconozcas que eres un pecador, que personalmente has violentado los mandamientos de tu Creador y que por lo tanto eres digno y merecedor del castigo de Dios, que es la muerte. Esa es tu identidad por causa del pecado. El profeta Isaías proclamó en Isaías 53:6:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, que cada uno de nosotros ha trazado su propio camino de pecado con diferentes estilos y formas de pecado según la propia creatividad e inclinación personal de cada corazón en su maldad. Y aunque hablemos idiomas diferentes, aunque vengamos de nacionalidades diferentes, aunque nos vistamos de maneras diferentes y vivamos con costumbres diferentes, hay un común denominador en cada rincón del mundo, y es que todos los hombres en todo lugar mienten, roban, engañan, fornican, adulteran, codician, matan, mostrando que toda la humanidad completa ha hecho lo malo delante de Dios, colocándose a sí misma bajo el justo juicio de Dios. Y aunque nuestra sociedad y cultura considere a las personas como básicamente buenas, y aunque quieran plantear que las personas nacen neutralmente, que no son buenos ni malos, la Biblia dice que los corazones de todos los hombres están inclinados hacia el mal desde la matriz, y la evidencia nos lo confirma. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción del hombre está manchada por la corrupción del pecado. Nuestra rebelión cambió la dirección de nuestros corazones, que era hacia Dios, y desfiguró la belleza de la imagen de Dios en nosotros, convirtiéndonos en miserables pecadores con la urgente necesidad de que Dios en su misericordia se compadezca de nosotros. Hemos visto que si quieres que Cristo defina tu identidad y abrazar que eres una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Segundo, que eres una persona separada de Dios y condenada a morir por tu pecado. Pero en tercer lugar, debes creer y abrazar que tú puedes ser una persona justificada y reconciliada con Dios por Jesucristo. Y esto es lo glorioso de la cosmovisión del evangelio. Yo no sé por qué mucha gente se emociona, pero esto a mí me emociona, porque no solamente reconoce que el problema fundamental que ha afectado a toda la raza humana es el pecado, sino que en el gran relato de la cosmovisión del evangelio, Dios, en vez de condenarnos como justamente merecían nuestros hechos de pecado, Dios introduce por pura gracia un Salvador. Un Salvador que nos rescata, nos salva, nos liberta, nos restaura al propósito original que perdimos por causa de nuestra caída. El enfoque del pasaje de 2 Corintios 5, 17 al 21 se encuentra en ese Mesías. Se encuentra en ese Mesías, quien por medio de su obra toma a la criatura caída y la restaura a su antigua posición por medio del nuevo nacimiento hacia una nueva creación. Por eso el texto dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La palabra reconciliar en este breve texto se repite 5 veces, indicando que esto es lo que Dios, por el puro afecto de su voluntad y para gloria de su nombre, ha querido hacer en favor de pecadores que en realidad merecían quedarse separados eternamente, condenados en el infierno. La palabra reconciliar significa cambiar la relación de enemistad por una relación de amistad que había sido rota o interrumpida. Y Dios es quien decide. Dios es quien decide restaurar esa relación. Pregúntate, si Dios no hubiera escogido en su libre consejo reconciliarnos, Él hubiera sido totalmente justo, condenándonos eternamente, de modo que cada uno pagara justamente por sus pecados. Pero gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios, porque Él se complació y se deleitó en salvar.
Gloria a Dios que Él quiso reconciliar consigo al pecador. Gloria a Dios por su decisión soberana de escogernos y reconciliarnos con Él. Pero deténganse. Observen bien el medio y el agente de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Dios estaba por Cristo reconciliando. Como dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando dice que lo hizo pecado, esto significa que Dios el Padre extendió la historia de la humanidad con la promesa de enviar a su Hijo al mundo. Y cuando finalmente cumplió su palabra y lo envió para convertir a Cristo el Hijo legalmente en nuestro sustituto, asumiendo nuestra culpa y tratándole el Padre como si Él fuera el pecador, condenándolo y derramando sobre Él toda su ira que merecían nuestros pecados. Y a pesar de que Él nunca pecó, cuando entregó su vida, Cristo se convirtió en la justicia de Dios que justifica a todo aquel que en Él cree. El que cree en Cristo es entonces completamente y gratuitamente justificado. Y esto significa declarado legalmente inocente por los méritos de Cristo, como si nunca hubiera pecado. En una serie de televisión, un veterano de 85 años de la Segunda Guerra Mundial estaba siendo perseguido por varios oficiales de la policía, de la Marina de Guerra, por un crimen que aparentemente le había cometido. Pero el veterano de 85 años no estaba solo. Y aunque lograron evadir a los policías por un buen tiempo, se dieron cuenta que ya no podían escapar. Y cuando ya se estaban acercando los policías para arrestarlo, el amigo del veterano de repente le abrió bien el saco para que se viera que en su camisa el viejo veterano llevaba puesta una medalla de honor otorgada por el Congreso de los Estados Unidos. Y en un instante, esos enormes policías que estaban a punto de apresarlo, al ver la medalla colgada en su pecho, inmediatamente la reconocieron y por respeto se detuvieron a saludarla con reverencia. Los policías hasta se olvidaron quién era el hombre que buscaban. Se olvidaron hasta si ese era el hombre culpable, porque estaban reconociendo el mérito y el prestigio de esa medalla de honor que estaba colgando sobre su pecho. Y de una forma similar, aunque merecemos que la ira de Dios nos arreste y nos condene y nos pague el justo castigo por los crímenes espirituales que hemos cometido, en el momento que un pecador, en el momento que tú clamas a Cristo, confiando y creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador, en ese momento el Padre por gracia coloca las medallas alcanzadas de la obediencia perfecta de Cristo en tu pecho. Y todo lo que Cristo logró es imputado y aplicado a tu cuenta. Y cuando la ira de Dios y su justo juicio ven las medallas de Cristo colgando en tu pecho, en vez de arrestarte, se detienen. En vez de condenarte, enmudecen. En vez de declararte culpable, revierten, declarándote inocente, libre de juicio, libre de condenación. En ese instante pasas de la vergüenza a la gloria. En ese instante las cosas viejas pasaron. Gloria a Dios. He aquí son hechas nuevas. Y Cristo por su obra y por sus méritos nos justifica, nos regenera, nos adopta, nos redime, nos reconcilia, nos salva, nos restaura gratuitamente por su gracia a todo aquel que cree en Él. Esta es la identidad restaurada que Cristo alcanzó en favor de pecadores que creen en Él, restaurando en ellos el propósito de amarle, conocerle y servirle, porque esto es el todo del hombre. Lamentablemente no nos queda tiempo y seguro sus estómagos se están moviendo más que mi boca. Pero yo quisiera plantearte
que tú no solamente debes abrazar que eres una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. No solamente debes abrazar y creer que eres una persona pecadora, separada espiritualmente de Dios. No solamente debes creer y abrazar que puedes ser una persona justificada y reconciliada por Dios en Cristo, sino que también, aunque sea lo voy a mencionar, puedes ser una persona transformada a la imagen de Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y también puede ser una persona capacitada para servir a Cristo. Ustedes se recuerdan cómo yo comencé. No sé si pudiste apreciar cómo Cristo es el que perfectamente hace que todas las piezas del enigma de esta vida encajen perfectamente, definiendo con precisión tu identidad y propósito. Cristo es Dios. Cristo es juez, Cristo es salvador, Cristo es santificador, Cristo es capacitador. Él es la foto que une la realidad y el mundo que nos rodea. Padre, gracias por concedernos hablar de identidad y propósito. Yo te ruego que en tu misericordia tú detengas a los jóvenes que han escuchado tu palabra para que ellos intencionalmente y conscientemente rechacen las cosmovisiones falsas que lo están llevando a la perdición de sus almas. Muévete en sus corazones para que entiendan que la cosmovisión del evangelio es lo que su alma necesita. Guíalos e impúlsalos por tu espíritu a abrazar esta cosmovisión para que encuentren su verdadera identidad y propósito. Y yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.